Primero quiero agradecer a la Universidad de Lanús y a Gustavo en particular la posibilidad de estar aquí compartiendo esta mesa con estos colegas y amigos. Realmente es un lujo, y también la de haber participado en todo el resto del seminario, que realmente me resultó muy útil, sobre todo para pensar un trabajo que estamos haciendo, valga la redundancia, desde el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que va a ser el próximo informe temático del grupo, que tiene que ver justamente con los estándares y políticas públicas para una investigación eficaz de las desapariciones forzadas. Así que realmente, aunque no se trató específicamente hasta ahora de desapariciones forzadas, los temas se tocan mucho y realmente me resultó muy constructivo en ese aspecto también. Así que va mi primer agradecimiento en ese sentido. Quiero, como hizo Daniel Rafecas hace 2 días, también aprovechar la oportunidad para hacer hincapié en que esta sala está nombrada en honor a Guillermo Díaz Extrem, que fue un defensor de derechos humanos que justamente se ocupó de reclamar por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar aquí en Argentina, que era un defensor público oficial, que por hacer ese trabajo fue cesanteado de esta institución durante la dictadura y que siguió haciendo su tarea de defensor de derechos humanos y de presentar recursos de habeas corpus, y así en ese contexto fue como terminó detenido desaparecido y hasta el momento sigue en esa condición. Así que me parece importante y muy pertinente justamente en este tipo de reuniones recordarlo, y ahí tenemos la placa en su honor. Pero ya para comenzar entonces directamente, como pueden ver en la filmina, voy a hablar de alguna manera de justamente este asunto de la investigación de las desapariciones forzadas, y de alguna forma de cuáles son los estándares que surgen del derecho internacional y que deberían permear en las jurisdicciones locales, que ese es el objetivo en principio del derecho internacional de los derechos humanos, que se ocupa de esta materia, más allá de la complementariedad que en última instancia podría llegar a la justicia penal internacional. Pero la idea justamente es que este derecho internacional, que esos estándares, que estas políticas públicas permeen en los derechos locales. Y de alguna manera, en consonancia con lo que Gustavo nos pedía al inicio en la presentación, de tratar de hacer un paralelo de esta evolución del derecho penal internacional a la materia de las desapariciones forzadas, ahí pueden ver de alguna manera todo lo que ha sido la evolución en términos normativos de la protección de los derechos humanos relacionados con las desapariciones forzadas. Todo esto comienza en el año 78 en términos normativos, con una resolución muy importante de la Asamblea General, en la cual trabajaron de manera denodada varios de los integrantes de lo que en ese momento era la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y también vale la pena aquí hacer mención al papel muy triste que jugó la diplomacia argentina en ese momento de la dictadura, con el representante de la Cancillería en Ginebra, el embajador Martínez, que justamente lo que hizo fue presionar a los miembros de la subcomisión para evitar que esta resolución tan importante saliera a la luz. Esta resolución estaba justamente vinculada con las desapariciones que estaban ocurriendo en Chile y en Argentina, y es el primer gran hito en términos de la protección contra las desapariciones. En 1978, en el 80 se crea el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que es el primer procedimiento especial de Naciones Unidas, además, que es el que yo tengo el honor de integrar en este momento. En el 92, muchos años después, llega la Declaración de Naciones Unidas, que tiene la importancia de obligar, en cuanto a sus normas, a todos los estados que son parte de la Organización de Naciones Unidas. Luego viene en el 94 la Convención Interamericana, con la importancia para nosotros de además ser derecho constitucional, porque está incorporada a nuestra Constitución a partir del artículo 75, inciso 22. Y luego la Convención Internacional que el Comité contra la Desaparición Forzada, que ahora integran Horacio y Mohamed, está llamado a controlar. Van a ver en la columna de la derecha algo que es imprescindible y que de alguna manera voy a tratar de
ir plasmando en toda esta presentación, y es el rol imprescindible que jugaron los familiares de los desaparecidos en toda esta evolución. Es decir, fueron los familiares desaparecidos los que fueron logrando cada uno de estos pasos, sin tener solidaridad en principio en el ámbito local, o teniendo escasa solidaridad y una solidaridad, digamos, oculta, pero la pelea de los familiares durante la dictadura la podemos simbolizar, si se quiere, en la famosa expresión de las locas de Plaza de Mayo, para decirlo rápido, de manera sencilla, pero tuvieron que salir a buscar solidaridad en el ámbito internacional y afortunadamente la encontraron. Entonces, por eso vemos justamente, digamos, la importancia de esta evolución internacional en la materia, que es la que ha permitido que muchos países fueran avanzando gracias a este desarrollo normativo. Entonces, ahí mencionamos a los organismos locales, a los organismos locales organizados regionalmente a través de FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Familias de Desaparecidos. Después apareció la Federación Asiática, y todos ellos confluidos en ICAED, que es la coalición internacional. Y hoy, como un ejemplo de cómo esto, digamos, se va repitiendo, solamente para poner un ejemplo, que sucede en muchos lugares, el rol imprescindible que, por ejemplo, en México está teniendo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que fueron justamente quienes, básicamente es una federación de organizaciones, que son quienes lograron la sanción el año pasado de una muy importante ley contra las desapariciones forzadas. En este sentido, lo que me interesa de alguna forma plasmar es que todo el derecho de protección contra las desapariciones forzadas es un derecho basado en los reclamos de los familiares. Entonces, a diferencia del derecho tradicional, que muchas veces es el resultado de los juegos de poderes o de los intereses, este es un derecho, es un derecho, un discurso normativo que está justamente plagado de derechos y de obligaciones de los estados en relación con las víctimas. Y si se quiere, como cierre de toda esa evolución, me parece importante mencionar que en el año 2006, cuando se sanciona la Convención Internacional, que entra en vigor el año 2010, permitiendo el inicio de funciones del Comité en el año 2011, aparece este derecho que viene a confluir de alguna manera todos los derechos. Es la primera vez que se positiviza este derecho a no ser desaparecido, que parece muy sencillo, pero que es importante porque viene de alguna forma a conglobar un montón de derechos que son violados cuando se comete una desaparición forzada, que es lo que de manera muy precisa, sobre todo, ha desarrollado en toda su jurisprudencia la Corte Interamericana, pero también el Comité de Derechos Humanos, pero en particular es muy rica nuestra jurisprudencia regional en este sentido. No tengo tiempo para ingresar en ese ámbito, pero todos conocen, probablemente la mayoría conoce los 20 y pico, o por lo menos la existencia de los 20 y pico de casos de la Corte Interamericana sobre desapariciones forzadas, que justamente como no existía este derecho a no ser desaparecido, fue encuadrando los derechos violados con una desaparición forzada en una serie de derechos que aparecen en la Convención Americana y que por supuesto también aparecen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Un aspecto central a tener en cuenta también cuando hablamos de desaparición, y sobre todo con el cambio de paradigma, o si se quiere, con la llegada a un nuevo paradigma para pensarlo como un proceso a partir de la Convención Internacional, es el cambio radical que implica el artículo 24, párrafo 1 de la Convención, en el entendimiento de qué es una víctima o quién es víctima de desaparición forzada. Y en este sentido es muy importante porque este artículo de la Convención lo que básicamente plantea es que toda persona que sufra un perjuicio directo por una desaparición es víctima de desaparición forzada. Y esto es ni más ni menos que un reconocimiento a los familiares de desaparecidos. Es decir, los familiares desaparecidos ya no son quienes subrogan a la persona desaparecida y por lo tanto representan los derechos de esa persona desaparecida, que lo siguen siendo, pero no son solo eso, sino que son ellos mismos víctimas de desaparición forzada. Esto tiene, digamos, un impacto jurídico en muchos niveles, en el ámbito procesal. Digamos, muchas discusiones que hemos tenido en Argentina sobre quiénes pueden representar en juicio a las personas desaparecidas, si tiene que ser, como decía nuestro aún vigente pero antiguo Código Procesal Penal de la Nación, cuando una persona desaparecida o cuando una persona fallece, había una serie de familiares directos. Esto que fue a nivel local ya superado por la Ley de Víctimas sancionada el año pasado y por el Código Procesal Penal de la Nación aprobado pero no en funcionamiento. También ha sido superado desde el derecho internacional.
que es derecho local, porque la convención fue ratificada por la Argentina a partir de esta norma. Pero también, por supuesto, tiene impacto en términos de reparaciones, es decir, que es titular de reparaciones, los familiares lo son, no subrogando al desaparecido, sino por ellos mismos. Y así vamos a encontrar una serie de efectos jurídicos que son realmente muy importantes. Insisto, sin dejar de lado que siguen estando como víctima primaria la persona desaparecida, su búsqueda con vida como objetivo primario de todo este bagaje jurídico, este cuerpo normativo. Acá, de alguna manera, podemos resaltar en términos de lucha contra la impunidad el papel que esta norma puede tener en el ámbito de los procedimientos penales, ¿sí? Lo que decía hace un rato. Pero bien, voy a entrar de alguna forma, a pesar del poco tiempo, en el eje central de lo que quería conversar hoy con ustedes, que básicamente es este deber de investigar las desapariciones forzadas, deber de investigar que justamente aparece como la contracara de la realidad de las desapariciones forzadas cometidas en los distintos países. Sobre todo las desapariciones forzadas, incluso acá en Argentina, por nuestra propia historia, se suele decir muchas veces equivocadamente que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad. En realidad eso se dice porque acá en Argentina, cuando se cometieron desapariciones forzadas, sobre todo en sus inicios, eran delitos de lesa humanidad porque eran cometidos sistemáticamente y de manera generalizada, que implica que son desapariciones forzadas que implican delitos de lesa humanidad, pero hoy sigue habiendo desapariciones forzadas, aún en democracia, sin ser crímenes contra la humanidad, que se cometen en muchas provincias, en distintos lugares del país, con bastante asiduidad, lamentablemente, pero que no son crímenes contra la humanidad. Pero básicamente lo que es importante en este sentido plantear es que la propia naturaleza de la desaparición forzada hace que la impunidad sea la lógica que aparece en todos los lugares del mundo donde se cometen desapariciones forzadas, porque precisamente la participación del Estado con todo su poder de ocultar y el propio ocultamiento del paradero, de información, etcétera, justamente generan ese mecanismo ese contexto y esa lógica de impunidad. Entonces, ¿qué hace el derecho internacional? ¿Qué hacen sobre todo los tribunales cuando van desarrollando la jurisprudencia sobre esta materia? Lo primero que dicen es: hay un derecho especial, una obligación especial de los estados de investigar las desapariciones forzadas. Entonces, vamos a ver en todas las convenciones, en la declaración, en todo el desarrollo normativo que se habla de obligación de investigar, y lo vemos a partir de la primera sentencia contenciosa de la Corte Interamericana, en el caso de Velasco Rodríguez, y poco a poco empieza a desarrollarse esta obligación de investigar las desapariciones forzadas, de nuevo, con el gran impulso de los familiares, que va enriqueciendo de alguna manera el derecho internacional de los derechos humanos. Nos dice ya las convenciones investigar las desapariciones forzadas de manera exhaustiva e imparcial, que de alguna manera son las palabras jurídicas para lo que muchas veces se suele decir como investigación eficaz. Entonces, la pregunta que a mí me parece interesante hacerse en este contexto, después de muchos años de desarrollo de esta obligación, a partir de muchas sentencias, tanto a nivel internacional como a nivel local, es: bueno, ¿y entonces cómo se hace? Ya nos dicen que hay que investigar, el gran problema es cómo hacerlo. Y esto es lo que, digamos, es una pregunta que me parece muy pertinente a la luz de la experiencia, tanto aquí en Argentina como a nivel internacional. Yo recuerdo, de hecho, la propia experiencia en Argentina. A mí me tocaba ser a principios de los 2000 un joven abogado en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en el momento en el que estaban reabriendo las causas por crímenes contra la humanidad, básicamente por desapariciones forzadas, y en un contexto en el que había una fuerte voluntad política, un fuerte consenso social para abrir estas investigaciones, para avanzar con los casos, para lograr persecuciones penales
que tengan las condenas como resultado. Bueno, una historia que casi todos ustedes conocen muy bien y una gran incertidumbre y desesperación porque todos esos primeros años había una sensación de que no se sabía cómo hacer. Y acá mi entendimiento desde ese momento era que básicamente el sistema de justicia penal no estaba de ninguna manera preparado para llevar adelante esto. Por un lado había un problema que fue el primero que se identificó, si se quiere, en la comunidad de derechos humanos y tenía que ver con las personas que estaban básicamente en ese momento ocupando el sistema de justicia que parecían no tener ninguna voluntad de avanzar. Entonces había un problema con los personajes. Pero no era solamente un problema de personajes, que ese fue, si se quiere, el primer enfoque, si se quiere, como política pública. Decir, bueno, estas personas no tienen voluntad, estas personas buscan la impunidad, que no quiere decir que digamos, no estoy diciendo que no fuera cierto, de hecho creo que era cierto. Sino que lo que había era un problema sistémico. Las fiscalías no tenían ningún rol en los procesos penales en Argentina, estaban, como decimos habitualmente, pintadas en el proceso penal. Los jueces tenían cada uno sus investigaciones de manera aislada. Esto que de alguna manera lo estuvo contando Carolina hace un par de días. Y entonces fue el desarrollo de determinadas instituciones estatales, como fueron las direcciones de derechos humanos del Ministerio de Seguridad y Defensa, donde estuvo trabajando Natalia varios años, el programa Verdad y Justicia, una serie de oficinas y, por supuesto, de manera central, la Oficina de Coordinación, luego transformada en Procuraduría contra Crímenes de Lesa Humanidad, en la Procuración, los que, desde mi punto de vista, lograron empezar a darle cierto sentido porque todavía seguimos sin tener una reforma en serio que permita dar una respuesta de investigación seria a estos delitos, ¿sí? Pero bueno, me parece interesante plantear este problema de grandes deficiencias desde nuestros sistemas criminales porque es lo que desde los órganos internacionales vemos en prácticamente todos los países donde hay desapariciones forzadas que aparecen de manera al menos generalizada. Uno lo ve cuando sigue investigaciones en México, uno lo ve cuando ve investigaciones de desapariciones también en países como Egipto, y bueno, muchos países africanos, asiáticos y por supuesto latinoamericanos. Es decir, nuestros sistemas penales no están preparados para investigar crímenes de Estado como son las desapariciones forzadas. Entonces, como decía, en términos jurisprudenciales, regionales, fueron dos hitos Velázquez Rodríguez, con esta primera enunciación del deber de investigar por parte de los estados. Fue un hito muy importante que tuvo gran impacto en Argentina, pero también en otros países de la región, Barrios Altos, el caso contra Perú, donde básicamente se plantea que no puede haber obstáculos internos que impidan la investigación de las desapariciones forzadas, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar una serie de estándares concretos que de alguna forma responden a esta pregunta que yo me hacía y que es la que el grupo de trabajo se quiere hacer, que quiere dar a partir de este informe temático que seguramente va a ser presentado el año próximo, que es no solamente que hay un deber de investigar, sino dar una respuesta de cómo se investiga. Y esta pregunta, buscando estas respuestas, es importante porque el cómo investigar es lo que muchas veces se preguntan estados, como tal vez lo fue la Argentina en los 2000, pero que puede haber muchos estados que en el marco de periodos de transición se preguntan, bueno, queremos obtener una respuesta, queremos entrar en un periodo democrático, en un periodo de rendición de cuentas, pero nuestros sistemas no nos permiten entrar en esto. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto? Y la misma pregunta se la pueden hacer las víctimas cuando dicen queremos exigir a los estados. Entonces, la idea de tener este tipo de respuestas de cómo investigar, con qué políticas públicas, bajo qué estándares, es una pregunta que básicamente son respuestas que son válidas tanto para las víctimas, para exigir a los estados, como para los estados cuando tienen voluntad política de avanzar. Entonces, dentro de estos estándares que se han ido desarrollando están la prohibición de leyes de amnistía, justamente importante a partir de Barrios Altos en términos jurídicos, la exclusión de la justicia militar, un tema clave, básicamente donde ha habido desapariciones forzadas vinculadas a Fuerzas Armadas. Toda la primera reacción siempre fue, bueno, las van a juzgar las fuerzas militares, entonces hay una gran y larga pelea para excluir a las Fuerzas Armadas de las investigaciones, lo vamos a encontrar en prácticamente todos los países. Lamentablemente la Convención Internacional, como toda la convención, es producto de una negociación entre estados.
no tuvo una disposición explícita prohibiendo la justicia militar. Entonces, afortunadamente, el Comité contra la Desaparición Forzada sacó una declaración interpretativa de la Convención diciendo claramente que la jurisdicción militar está prohibida para investigar y juzgar las desapariciones forzadas. También se establecieron, y esto lo dice claramente la normativa internacional, que si hay prescripción, entonces los periodos deben ser prolongados y la prescripción debe empezar a contarse a partir del cese de la desaparición forzada. Y sobre todo el artículo 12 de la Convención Internacional desgrana una serie de estándares muy ricos en términos de cuáles son los estándares para una investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas. Entonces, el artículo 12 nos dice que hay un derecho de las víctimas a denunciar las desapariciones, que las autoridades deben tomar sin demoras e iniciar esas investigaciones exhaustivas e imparciales, aún de oficio, porque uno de los grandes problemas que vemos en muchos lugares del mundo es que las víctimas presentan sus denuncias y las autoridades no las aceptan, y esta es una de los porqués, de las causales por las cuales las víctimas acuden a los sistemas internacionales, porque muchas veces ni siquiera las autoridades les toman, ni siquiera inician procedimientos superficiales de investigaciones, ni siquiera llegan a ese punto. Las autoridades deben tener acceso a toda la documentación relevante. Este es un estándar importantísimo. Cuando se habla de toda la documentación relevante, estamos hablando de la documentación de inteligencia, la documentación de inteligencia militar inclusive, o de fuerzas policiales. Otro de los estándares es que las autoridades a cargo de la investigación deben tener acceso a cualquier lugar de detención, sea este oficial o no, y que las personas sospechosas de haber participado en una investigación deben ser separadas completamente de la institución. Sobre este estándar, sobre esta garantía, avanzó el Comité contra la Desaparición Forzada y estableció que no solo la persona sospechada debe ser apartada, sino que debe ser apartada toda la fuerza policial. Esto, digamos, ha sido un avance importante que se fue dando en el análisis de informes de varios de los estados que se sometieron al Comité contra la Desaparición Forzada, para evitar justamente la respuesta corporativa. Se fue desarrollando este estándar nuevo. Por supuesto, hay que mencionar también la obligación que tienen los estados de desarrollar sistemas de protección para las víctimas, para los familiares, para toda la persona que de alguna manera está involucrada en los procesos de investigación. Después hay una serie de garantías que, como tengo poco tiempo, las voy a dejar un poco de lado por ser, si se quiere, de menor importancia. No puedo dejar de mencionar, aunque sea muy brevemente, el desarrollo del derecho a la verdad, que está íntimamente vinculado a la investigación de las desapariciones forzadas, que aparece muy claramente en la Convención de manera positiva. En estos dos parágrafos del artículo 24, que es el artículo más rico, si se quiere, de la Convención, por un lado planteándolo como el derecho de las víctimas a conocer la verdad, pero por otro lado también planteando la obligación del Estado de buscar a los desaparecidos. Y acá, antes de terminar, quería mencionar de alguna forma la importancia de la búsqueda de los desaparecidos, que es el corazón precisamente del derecho a la verdad, pero también el fin primario, humanitario, de todo lo que tiene que ver con el derecho internacional de derechos humanos ligado a las desapariciones forzadas. Entonces, esta idea que decía al principio, que la persona desaparecida debe ser buscada con vida, no se debe presumir su fallecimiento. Esto implica una serie de obligaciones a primer momento luego de la desaparición, es decir, todas esas obligaciones tienen que darse en el primer segundo. Hay una serie de estándares a desarrollar y desarrollados sobre esta materia de la búsqueda. Pero sobre todo lo que me interesa es la relación entre investigación y búsqueda, porque muchas veces se ha tendido a separar la idea de la investigación penal de las desapariciones de la búsqueda de la persona desaparecida. Incluso muchas veces hasta ha sido materia de debate en el marco de justicia transicional, esta idea de, bueno, dejemos de lado la investigación penal porque lo que nos importa primariamente, la necesidad humanitaria de las familias, es encontrar a los desaparecidos, y empieza entonces esta lógica de tratar de separar una de la otra. Yo creo que la experiencia argentina de alguna forma nos muestra que se puede avanzar sin necesidad de separarlo, pero en realidad lo que también me interesaba plantear es que es taparse los ojos, intentar separar esta idea de búsqueda de investigación, por lo menos
hacer esta separación de manera completa, porque no se puede buscar a un desaparecido sin investigar el hecho. ¿Por qué? Porque identificar los autores es lo que básicamente nos va a dirigir la búsqueda. Es decir, si yo obtengo una hipótesis de que los autores de una desaparición son los miembros de tal área del ejército o quienes estaban en un regimiento X, entonces vamos a salir a buscar en los lugares donde se movía ese regimiento o donde ya sabemos que enterraban a sus víctimas los miembros de esa área. Es decir, sin investigar los hechos no vamos a poder encontrar a los desaparecidos. Lo mismo, el hallazgo del desaparecido también habla, esto es muy importante. Tal vez va a poder hablar de esto más Natalia, entonces no voy a entrar sobre este tema. Pero bueno, esto es muy importante, tal vez tengamos tiempo después a la hora de las preguntas para hablar de esto. Sí es central algo que pasa en todos los lugares, que pasó en Argentina y que es básicamente ante la falta de respuesta de los estados, como decía antes, que es una de las lógicas de las notas primarias de las desapariciones forzadas, es decir, estados que no cooperan, estados que justamente al ser perpetradores hacen todo lo posible para impedir la eficacia de las investigaciones, generan una situación en la que son los familiares los que tienen que salir a buscar a los desaparecidos y los que tienen que hacer las investigaciones. Esto es un gran problema en materia de investigación. Es decir, acá estoy tirando algunos temas, es medio imposible, digamos, esto podría dar para muchas horas, pero lo importante aquí es, por un lado, plantear esto como un gran incumplimiento de los estados, pero por otro lado, la necesidad de generar garantías para que esas búsquedas pueden hacerse, porque básicamente es lo que hay en muchos lugares. Entonces hay que generar estándares para proteger a las víctimas en términos psicológicos, en términos físicos, en términos de seguridad, para proteger la evidencia que surge de esas investigaciones. Uno puede ver en México, sobre todo a partir de Ayotzinapa, cómo se han encontrado decenas de fosas con cuerpos y que son encontradas por los familiares durante los fines de semana, que salen con las palas a cavar para buscar a sus seres queridos. Entonces, tenemos que entender que esa es la realidad y que hace 4 décadas las abuelas se apostaban en las casas de quienes creían que eran los apropiadores de sus nietos para poder verlos cuando salían escondidos detrás de un árbol. Es decir, es la misma situación a 4 décadas de distancia que uno lo va viendo en distintos continentes. Esta es una pregunta que la vamos a dejar para otro momento. Voy a terminar de alguna manera con una intuición que yo tengo, que básicamente es cómo se logra esto, ¿no? Porque por un lado decimos, tenemos un concepto jurídico muy desarrollado, tiene que haber una investigación. Y después tenemos una serie de respuestas que hay que seguir desarrollando de cómo se hace esa investigación, qué políticas públicas un Estado tiene que desarrollar para que esa investigación sea eficaz. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Y entonces este es el gran problema, si se quiere. Primero siempre aparece el reclamo de las víctimas, que cuando se ha llegado a situaciones exitosas han generado empatía social, y esto es clave. Es decir, reclamo de las víctimas que debería derivar en empatía social, y esa es la empatía social es lo que genera voluntad política. Es decir, no vamos a tener voluntad política, no vamos a tener investigaciones eficaces si no hay voluntad política, y no vamos a llegar a tener voluntad política si no hay una empatía social con las víctimas. El asunto es cómo lograr ese encadenamiento, porque las víctimas siempre reclaman, pero no siempre eso termina en voluntad política. Y acá, para complejizar, y esto es una invitación a los cientistas sociales, yo creo que juegan un rol trascendental los medios de comunicación, sobre todo en la creación de esta empatía social, porque ese reclamo de las víctimas puede terminar en las locas de Plaza de Mayo o en las líderes sociales que de alguna manera están empujando a una democracia. Entonces, discutir el rol de los medios de comunicación en términos de la protección de los derechos humanos, de la lucha de los defensores humanos, me parece que es una tarea que, digamos, no es novedosa, porque es un tema discutido, pero que cada vez más debería ser incluso materia tal vez de estándares jurídicos. Es decir, no sé, es muy difícil regular a los medios de comunicación, no estoy queriendo llegar a ese punto, pero realmente es necesario un debate y una concientización sobre el rol que juegan los medios en esta generación de empatía, que es la que va a mover o no los procesos de rendición de cuentas en materia de graves violaciones a derechos humanos y en particular de desapariciones forzadas. Y con esto termino porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias.